En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Estamos aquí culminando nuestra serie, ¿Dónde mirar? Esta serie estará obviamente ya feneciendo, estaremos dando ya, dado por terminada esta serie, el día viernes de esta semana. El lunes estaremos iniciando con una nueva serie, pues un nuevo año, sería 1 de enero de 2024. El día de ayer, recordemos en un minutico nada más, una corta historia que está en Daniel capítulo 3. Pues Daniel junto con 3 amigos llegarían a Babilonia, ellos siendo hebreos, estarían allí en el palacio del rey, ahí está el rey Nabucodonosor. Bueno, con el paso del tiempo, pues Nabucodonosor, pues él allí levanta una estatua pues muy alta, demasiado grande. Y ante esa estatua se ordenaría que todos los habitantes del imperio deberían postrarse y adorar esa estatua. So pena, o sea, el que no lo hiciera sería llevado inmediatamente, pues, al horno de fuego. Bueno, esta fue una trampa que le pusieron sin duda alguna a los 3 amigos de Daniel, sabiendo de que ellos únicamente adorarían a su Dios, al Dios Altísimo. No a ese Dios que trató, bueno, esa estatua, que trató de endiosar Nabucodonosor, pues, y que él había levantado, una estatua alta. Ayer vimos algo, todos quieren ser altísimos en esta tierra. Pero vamos a contar con esta historia. Daniel 3:14. Aquí viene algo importante. Los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres caldeos, pues ellos no lo hicieron. Entonces fueron llevados ante Nabucodonosor. Habló Nabucodonosor y les dijo en este versículo 14, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Es cierto que ustedes pues no honran a mi Dios? ¿Ustedes no se inclinan ante ella? ¿Ustedes no adoran la estatua que yo he hecho? Además era de oro, claro, era costosísima. Ahora pues, dice el versículo 15, porque vemos de que Nabucodonosor los estimaba, porque eran muy buenos. O sea, pues, lo que se les encomendaba, ellos lo hacían, y lo hacían demasiado bien, eran demasiado honestos, eran personas muy efectivas, eran personas, servidores públicos inigualables, hacían el trabajo mejor que cualquiera. Claro, eso levanta la envidia de todos a su alrededor, quienes tendieron esta trampa y quienes querían deshacerse de ellos. O sea, literalmente destruirlos, matarlos. Pues esta era la oportunidad perfecta. ¿Estáis dispuestos?, les dice Nabucodonosor. Casi que les dice, miren, olvidémoslo todo, pero háganlo ahora. Les ruego, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua que yo he hecho, la que yo he levantado. Como que dice, por favor, háganlo. Porque es que resulta que esto hay que hacerlo, este edicto hay que cumplirlo. Porque si no, les dice, la adoráis, en esa misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Por favor, háganlo. O sea, olvidémonos del pasado, que ustedes no lo hicieron. Si ustedes lo hacen en este momento, nos olvidamos, no, ya, quedó todo atrás. Nos olvidamos de este malentendido. Háganlo. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos, dice, sobre este asunto. No es necesario. Como quien dice, es obvio. O sea, no es necesario responder, porque la respuesta, pues es obvia. Casi que la pregunta ofende. Ellos estaban allí a las puertas de la muerte, a muy poco tiempo de ser echados en el horno de fuego. Esos son como se consumirían en demasiados, muy pocos. No, pues, totalmente, pero en muy pocos segundos. Versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Miren que ellos fueron probados. Recordemos que la obra de cada uno será probada por el fuego. Bueno, esto hasta es un tema como curioso, pues.
ahí en el Nuevo Testamento. Él nos librará de tu mano. Ahí sí va a probar su fe. Sí va a probar ellos si verdaderamente adorarían únicamente a Dios. Si únicamente tendrían como altísimo a Dios. Si ellos mirarían únicamente a Dios. Ellos tendrían sus ojos puestos en Dios. Porque yo adoro a aquel a quien miro, por cierto. A aquel a quien busco. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero algo interesante, esto no es duda, porque ellos afirman, Él nos librará. Pero en caso tal de que nos hipotéticamente supiéramos que Él no lo haría, tampoco nosotros adoraremos la estatua que has levantado. Esa es la gran prueba. Y eso no es duda. Y si no, ¿qué quiere decir? Ellos le están hablando ¿a quién? A Nabucodonosor y a todos a su alrededor. Les está hablando a ellos. Ese es el contexto que uno tiene que entender. Entonces, versículo 19, Nabucodonosor se llenó de ira. Pues claro, ya, pues él los apreciaba, pero él no podía permitir semejante desafío contra él delante de todos sus siervos, delante de todos sus gobernadores, sus asesores, sus sátrapas, delante de sus tesoreros, delante de todos, los principales, los ministros de la época. Como quien dice, no podía permitirlo. Se llenó de ira, dice, y se demudó el aspecto de su rostro. Eso pasa, por cierto. Contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Bueno, hoy pasa lo mismo. Hay personas que si no se les lleva la cuerda, hay personas que se creen altísimas ellas. Porque las personas se creen de esa forma. Llegan al poder, se creen altísimas. Y cuando no se les dice lo que quieren, y cuando no se postran ante ellos, se llenan de ira y persiguen. Y entonces comienza entonces a tratar de quemar a todos aquellos que de otra manera, pues no les llevan la cuerda, no los adoran. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, versículo 26, me estoy adelantando. ¿Y por qué se acercó a la puerta del horno? Mantiendo por supuesto su distancia, porque vio que Sadrach, Mesach y Abednego no morían. Es más, había un cuarto personaje allá adentro. Y le dice a todos ellos, no eran los que echamos allá al horno de fuego, porque yo veo 4 imágenes y como que se estaban moviendo allí y como que estaban caminando. Entonces él, sorprendido, les dice, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Increíble todo esto. Nabucodonosor reconoció que estos 3 eran siervos del Dios Altísimo. Mira lo que dice él, siervos del Dios Altísimo. Este que se creía que era como un Dios, dice, es que ustedes tienen que adorar a mi Dios, que yo he levantado. Se creía por encima de todo. No se lo puede desafiar. No puede permitir que alguien adorase algo distinto a aquello lo cual él ya había determinado. Pero cuando ve la mano de Dios allí, ¿qué dice? Siervos del Dios Altísimo, salgan de allí. Ellos salieron. Siervos de Dios Altísimo. Ustedes y yo somos siervos del Dios Altísimo. Pero siervo es aquel que únicamente adora a Dios. Siervo es aquel que no adora a nadie en esta tierra. Nada en este mundo. Siervo del Dios Altísimo, que adora únicamente a aquel que es su Altísimo. Y hay uno solo, y ese es Dios. Yo me inclino ante aquel a quien sirvo. Josué decía algo muy importante. Josué moriría a los 110 años. Y antes de hacerlo, él decía, yo en mi casa serviremos a Dios. Yo en mi casa adoraremos a Dios únicamente. Yo en mi casa únicamente a Él serviremos. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora me acerco a ti como tu siervo, Señor. Yo quiero y yo entiendo que soy siervo del Dios Altísimo. Así como Nabucodonosor reconoció a estos como siervos del Dios Altísimo, no solamente como siervos, sino siervos del Dios Altísimo. Así, oh Dios,
Eso es lo que yo anhelo ser siempre. Y entender, porque yo sé que el Altísimo solamente eres tú, que yo soy siervo del Dios Altísimo. Que únicamente me inclino, me postro y te adoro a ti, a ningún otro, a nada aquí en esta tierra. Ahora que la bendición del Altísimo sea sobre sus siervos en este día, sobre aquellos siervos que le adoran, sobre aquellos siervos que se postran ante ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias de verdad a todos aquellos medios que de manera permanente, desde pandemia, pues transmiten este programa. A Colmundo Radio, aquí en Colombia, por medio de sus diferentes estaciones. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias más al sur, en Hilo, el puerto más bello del Perú. Guayo Estéreo, aquí en Colombia, en la bella Guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Antes de irse, quiero pedirles un favor inmenso. Regálenos un me gusta ahí en su dispositivo antes de continuar con su día y comparta esto con quien lo puede necesitar. Nos encontramos mañana en nuestro penúltimo programa de este año 2023. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.